Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en Latinidades. Sean bienvenidos todos, sean bienvenidas todas. La situación en Ecuador es muy delicada, no solo por la inseguridad que golpea una y otra vez al hermano pueblo ecuatoriano, sino por una oligarquía que hace todo para seguir despojando sus activos, recursos y bienes, permaneciendo en el poder. Estamos a pocos días de las elecciones, que pueden ser definitivas o ser solo la primera vuelta electoral. La hora del cambio se avisora, la hora de regresar por esa senda que en su momento Lenin Moreno traicionó, que Guillermo Lasso desvirtuó aún más. Se acerca el destino del pueblo ecuatoriano. Será decidido expresando su voluntad en las urnas. Para hablarnos de lo que próximamente estará en juego este 20 de agosto allá en Ecuador, nos acompaña la directora ejecutiva de Ideal y expresidenta de la Asamblea de Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias, Héctor. Un saludo muy especial. Gracias por la atención que pueden generar en este programa y en los siguientes días en lo que pasa en mi patria, en Ecuador. Yo quisiera, Héctor, tal vez para quienes escuchan, poner como en el marco, poner un paraguas, por qué estamos en esta situación en un proceso electoral anticipado. Y es precisamente porque van 2 años de gobierno del presidente banquero Guillermo Lasso, el cual llega en una segunda vuelta con el contrincante de la Revolución Ciudadana, en efecto, en las elecciones del 2021, y llega a profundizar lo que ya Moreno había arrancado, que era el retorno de un proyecto neoliberal en el Ecuador. ¿Eso qué significa? Y lo sabemos perfectamente. Políticas de austeridad del Estado que terminan siendo políticas de austeridad para las grandes mayorías, recortaron subsidios, en plena pandemia despidieron médicos, no teníamos acceso a insumos básicos, la pandemia del Ecuador recorrió el mundo entero por las imágenes dolorosísimas de cadáveres en las calles, a falta justamente de un accionar del gobierno, pero además lo que ha hecho Guillermo Lasso es desinstitucionalizar a tal punto el país que no hay Ministerio de Justicia, no hay Ministerio de Seguridad, no existe el aparato para promover políticas de bienestar para las mayorías, y eso ha causado que hoy por hoy estemos en una de las crisis económicas más profundas de toda nuestra vida republicana, y no exagero. En 200 años de vida republicana, la crisis económica más fuerte es la que estamos teniendo en el día de hoy. ¿Y que promueve eso? No solamente empobrecimiento, sino altísimos indicadores de seguridad y de inseguridad, porque además las mafias han tomado el control de las calles en Ecuador frente a la ausencia de gobierno. La ola migratoria ha sido brutal, tenemos una escapada de las y los ecuatorianos que nos duele profundamente, y todos los días una naturalización del sicariato que profundiza este terror de Estado. Frente a eso, o además de eso, Guillermo Lasso ha sido involucrado en una serie de actividades de corrupción y de involucramiento de familiares muy cercanos, como su propio cuñado, hermano de su mujer, en la mafia albanesa, que es una de las mafias que se ha tomado justamente la política y las calles en Ecuador. La Asamblea Nacional del Ecuador, en este caso el Parlamento, Ecuador es unicameral, empieza un proceso de juicio político en contra del presidente Lasso por estos actos de corrupción y de involucramiento con la mafia. Frente a esto ya se tenían los votos para su censura y destitución. 2 días antes de que el pleno de la Asamblea se convoque para la censura, Guillermo Lasso, en una escapada, invoca un artículo de la Constitución del Ecuador, que creo que somos la única constitución que tiene un artículo que promueve algo que se denomina muerte cruzada. Es decir, ante ingobernabilidad, la Asamblea puede destituir al presidente y convocar elecciones generales, o el presidente puede destituir a la Asamblea y convocar elecciones generales. Entonces, frente a su evidente destitución y censura, él decide disolver el Parlamento ecuatoriano
y quedarse gobernando bajo decreto durante 6 meses, mientras paralelamente se lleva un proceso electoral presidencial y parlamentario. Ese es el punto en el que estamos. Digamos, esto permitió acelerar un proceso que hubiéramos tenido que esperar hasta el 2025 de elecciones presidenciales, pero también es peligrosísimo porque tener un banquero gobernando bajo decreto quiere decir que sin ninguna contrafuerza o contraposición de institución pública, no solamente está firmando acuerdos con los Estados Unidos para el retorno de tropas militares norteamericanas al Ecuador, sino además un fuerte componente de financiamiento de armas para supuestamente la defensa del Ecuador. Esto se suma además de que Galápagos, patrimonio de la humanidad, es Exacto. utilizado por vuelos norteamericanos militares de manera diaria, es decir, Galápagos convertido en un portaaviones de los Estados Unidos. Y además una fuerte política de disolver políticas sociales y beneficiar a sectores empresariales. Vale decir, solamente como un indicador, Héctor, que en los últimos años los únicos que han ganado y han quintuplicado su liquidez son los bancos privados en el Ecuador. Y esto no es un tema que lo digo como opositora política al gobierno vigente, sino ya los indicadores que son desastrosos en mi patria. Ese es el momento en el que nos encontramos y por eso es que estamos frente a un proceso electoral adelantado, inusual además porque es primera vez en la historia del Ecuador que se hace uso de esta figura para la salida de esta crisis. Y ahora estamos en una disputa electoral en la que la Revolución Ciudadana, por fin con partido propio, puede participar de manera directa en unas elecciones en lo que va de los últimos años en el Ecuador. Fíjate, nos das un panorama de veras muy, muy delicado y muy complejo. Cuando yo pienso en este señor, este Guillermo Lasso, que en términos sociales le quiero gritar, Guillermo Lasso, eres un fracaso, porque evidentemente es lo que ha hecho, fracasar en un gobierno que debería dirigirse a la mayoría, donde reside la soberanía, la mayoría del pueblo. No se me viene a la cabeza ese juego de monopolio en la que si yo fuera un personaje de banquero, compro hoteles y me compro casas y todo, y hasta me compro la presidencia. Correcto. Así me suena. Me suena Correcto. que se compró la presidencia porque cuando veo y escucho lo que ha hecho él allá, me doy cuenta que él sigue siendo banquero y que utiliza la presidencia simplemente para poder llegar a situaciones que como banquero a lo mejor tendría límites. Me refiero, poder decir, quiero comprar el Banco del Pacífico, que es público, pues solo lo puedo hacer desde otro poder, pero así está él muy interesado. O sea, el descaro, eso es un descaro y una grosería absolutas. El hecho de que haya vendido otros activos como la telefonía, el que él esté involucrado en ese autobeneficio de otorgarse las Islas Galápagos, porque como bien dices tú, patrimonio de la humanidad, la mayoría de los que nos escuchan, yo creo que en Latinoamérica nunca hemos estado ahí, pero todos sabemos de esa isla en la que pasó Darwin y que fue medular para el desarrollo de ese libro seminal que es el libro de la evolución de las especies, escrito precisamente por Carlos Darwin, y que esa isla precisamente ahora ya sea malversada, porque es lo que está pasando, siendo patrimonio no nomás de Ecuador, sino de la humanidad. Obviamente, manejada por Ecuador, pues ahora ya no es así, es patrimonio de un grupito. Y que luego también me estés confirmando ahorita la misma forma salvaje de manejarse, de traer tropas de Estados Unidos, como pasó y está pasando en Perú, me queda claro que lo que están manejando con esto es proteger el negocio del narcotráfico, porque lo que están haciendo en Perú no solo es para amenazar a los que protesten, sino también, como nos han dicho, nos dijo el ex canciller Héctor Béjar en una charla que tuvimos, dijo, es para proteger el negocio de narcotráfico. Producen 60 toneladas de cocaína al día y nos dio todos los datos en las que están el mismo gobierno estadounidense coludido, la DEA, la CIA, él nos dio los datos, no los estamos inventando nosotros. Y esto me suena igual que lo que me estás comentando, muy parecido por esa explosión de bandas que nos recuerdan mucho al tiempo lastimoso que vivimos aquí en México y que de repente todavía lo recordamos, porque están acomodándose todavía esto y no se puede pacificar. Bueno, si no mal no recuerdo, fue Fernando Buenabad, nos comentó que un familiar de él le decía que la historia sirve para saber por qué pasaste tú o para saber por dónde vas a pasar. Recuerdo muy bien
que en su momento, hace ya varios años, los amigos de Colombia nos decían, ustedes van a estar como nosotros. Yo no lo creía. Pero mira, hasta lo puedo decir ahora que en cierta forma ya lo superamos. Y lo mismo te diría a ti, Gabriela, si no le ponen remedio ya. Si el pueblo no está consciente y sale a las calles a votar y a protestar, porque si no, que se vean en nosotros, que se vean en Colombia. Mira, el asunto, Héctor, con todo lo que tú mencionas, es algo que, digamos, nos pone al Ecuador en el marco de un formato regional. Este tema de profundizar las políticas neoliberales, lo que hacen es sucumbir, y a mí no me parecería extraño que parte de los nuevos formatos utilizados por el gobierno de los Estados Unidos sobre la región sea el tema de la profundización de la inseguridad local para poder intervenir directamente en los temas de política nacional, como lo han hecho ya 200 años de vigencia de la doctrina Monroe. Pero le digo esto porque pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en todos nuestros países. Hay una fuerte presencia de bases militares, de sistemas de cooperación militar territorial, basados supuestamente en el control del narcotráfico y el control de las mafias. Lo que han hecho es profundizar la presencia de estos en nuestros territorios, pero no por nada menor, Héctor. Nuestra región y nuestros territorios tienen los potenciales de recursos naturales más importantes, no del continente, sino que estamos a nivel mundo. Los yacimientos de petróleo más importantes del mundo, las minas, estamos en el top 10 mundial de minas de litio, oro, plata, cobre. Lo de litio, además, que es un tema que se está debatiendo muchísimo acá en México, es un tema que si regresamos a ver a Perú, nos encontramos con que Perú, ese país al que no siempre regresamos a ver, tiene unas reservas de litio que son importantísimos para la geoeconomía. Es decir, esto no es casual, y yo creo que ya después de todo lo que hemos vivido la última década y los últimos años, pues nos queda absolutamente claro que las guerras por los recursos naturales pues van a ser justamente identificados o son identificados desde estos días. Y que no me sorprendería que luego de algunos años comprobemos en efecto que la arremetida militarista por parte y la política militarista por parte del gobierno de los Estados Unidos y la presencia en nuestro territorio vaya a comprobar que es por estos recursos naturales. Así que me parece que el Ecuador no sale de esto, es decir, no sale de esta lógica regional, y en ese sentido no solamente proteger, sino estar cercano a los grupos de poder. El embajador de los Estados Unidos, aquí algo enigmático, el embajador de los Estados Unidos con Lenín Moreno era ministro de Turismo, es decir, hacía declaraciones públicas en todos los rincones de nuestro país, y con Lazo pasó a ser el visitante oficial de las instituciones del Estado. Entra y sale de la Fiscalía General de la Nación como si fuera su casa a vista de las cámaras, es decir, no es algo oculto, lo muestran descaradamente su injerencia, pero además ha hecho la denuncia pública de los narcogenerales, que hasta ahora es un tema de investigación que no avanza, la misma identificación de familiares y de gente cercana al gobierno de Lazo en este tipo de mafias, pues ha sido evidente y no avanzan las investigaciones. Pero ¿qué hemos logrado con esto? Con esto hemos logrado pasar de ser el segundo país más seguro de la región a hoy por hoy, Héctor, ser el país más inseguro. O sea, cuando yo a cualquier latinoamericano le pregunto cuál país es el más inseguro del continente, seguramente nos dirán México, otros Honduras, otro Colombia, qué sé yo. No, el Ecuador es el país más violento y con mayor cantidad de muertes violentas del continente. En lo que va del año, que ya vamos medio año, vamos 2.900 muertes violentas registradas, y somos el país con una crisis carcelaria que hasta la semana pasada nos dejó una nueva masacre carcelaria. Es decir, la situación realmente se le ha salido de las manos. No existe ningún tipo de control ni de presencia de fuerzas públicas en el territorio que garantice seguridad, y eso profundiza la sensación de la gente de que no hay futuro posible, de que salir del país es la única alternativa. Por eso es que estas elecciones para nosotros es un reto, porque no solamente es recordarle a la gente lo que la revolución hizo, la revolución ciudadana como proceso político hizo en el país, sino recordarle que es posible recuperar el Estado para el bienestar de la gente. Y lo que tú decías, Héctor, es algo que yo
señalo y puntualizo mucho. Si una lección nos está dejando Guillermo Lazo, es a los pueblos de nuestra América, es no por pensar que administra bien su empresa, va a ser un buen administrador del Estado. Quien no cree en el bien común, quien no cree en lo público, jamás podrá hacer un gobierno eficiente. Ese es un cambio conceptual y un viraje que podemos ahora aprovecharlo como esta lección. Porque en todos nuestros países la gente que dice, es que es empresario, por lo tanto tiene plata, no ha de robar tanto. Es que administra bien su empresa y como lo privado funciona bien, porque lo privado es lo pulcro ante el imaginario colectivo, como lo privado es pulcro, entonces quien viene de lo privado va a poder hacer pulcritud en lo público. Cuando la corrupción es un problema estructural que está también y profundamente arraigado en lo privado, lo público cae en el ámbito de la corrupción no solamente por viejas prácticas, sino además por una profunda corrupción de lo privado, que termina irrumpiendo en lo público para sacar ventajas de las élites económicas. Lazo nos está dejando entonces la evidencia certera para el continente que quien medianamente cree administrar bien su banco o una empresa privada no necesariamente puede administrar bien lo público, porque, insisto, quien no cree en lo público no puede trabajar en lo público para el bienestar de la gente. Esto no es solamente un tema de convicción, de creencia, sino de conocimiento sobre el aparataje, sobre lo público. Y eso también tenemos que hacer un mea culpa a nivel del continente, especialmente las organizaciones políticas. Nosotros disputamos electoralmente para llegar a ser gobierno, pero no estamos formando a la ciudadanía y a las nuevas generaciones en el hacer gobierno, en el hacer políticas públicas, ya de una manera mucho más vanguardista, que es lo que hoy por hoy se está debatiendo incluso a nivel regional. Pues mira, me dejas impresionado, Gabriela, te voy a decir por qué, porque acabas de resumir de una manera muy breve toda una tesis que desnuda precisamente la que nos han impuesto a través de estas corrientes neoliberales que ejemplifican muy bien los empresarios. Porque yo estoy precisamente en un estado y en un país que durante mucho tiempo escuché que sea un empresario porque no roban, ellos ya tienen suficiente dinero, ¿por qué van a robar? No, son unas ratototototas, llegan a instalarse y mueven todos los gobiernos, y puedo decir nombres aquí desde mi estado. Y como bien dices tú, si no creen en lo público, no, ya no hay forma de que se pueda apoyar a la ciudadanía. Es el momento en que la ciudadanía deja de ser ciudadano y lo convierten en cliente. ¿Qué es lo que quieren estos grupos? Se vuelve cliente de ellos, de todas las empresas que antes eran públicas, es decir, en la que uno era dueño de ellas también de alguna forma como ciudadano y participaba de empresas públicas cuyo destino o cuya finalidad no era el lucro, sino el bien común, en que hubiera utilidades para que el servicio se pudiera expandir. No, estos gobiernos llegan, lo privatizan y entonces sí cambia todo. La finalidad es el lucro, y yo siempre les pregunto a los que cuando estamos debatiendo este tipo de cosas, les digo, díganme qué servicio, recurso que era del Estado y que ahora regentea lo que le llaman iniciativa privada, porque la palabra que más les gusta a ellos es esa, privada, o sea, mío nada más, sale más barato que el anterior. Nunca. Y en términos de eficiencia, tampoco. Ya hemos tenido muchos casos aquí que nos revelan que realmente que estas empresas no eficientizan el servicio, no lo hacen y cobran muchísimo, mucho. Es un robo en descarado lo que hacen precisamente porque tienen un monopolio. Y te digo, vuelves a dar en el clavo precisamente alertando a los que nos puedan escuchar en esa cuestión. El que va como empresario va a servir a sus empresas, a sus socios en los cargos públicos. No va para atender precisamente a la población, al público en general. Solo beneficia a la parte privilegiada de la que él forma parte. Digo, me dejas atónito porque le dices de forma muy breve una tesis que es cierta, porque aquí le hemos padecido, pero que de alguna forma no se ha articulado tan bien como lo has hecho tú para poder rebatir a todos estos paleros, como diríamos en México, del neoliberalismo que promueven precisamente que esto sea así a todos los niveles, que se adelgace el Estado, que el Estado no exista, no más que para otorgarles canonjías, privilegios, excepciones fiscales a ellos y nada más. Y cualquier cosa que sea fuera de eso es paternalismo, se está tirando dinero, está
El comprando a la gente, populismo. el populismo. Sí, sí, pero ¿qué tal el elitismo de ellos? A todo lo que da. Y Ecuador es un ejemplo. Vean lo que están padeciendo en Ecuador y lo que padecemos también Exactamente. en México. O sea, aquí en México se está luchando tremendamente por corregirlo. Te comento, al presidente le echan en cara que no haya podido corregir un problema como el narcotráfico que ellos propiciaron, del que ellos se beneficiaron. Sí, aquí tuvimos al principal narco encargado de la seguridad pública a nivel federal, o sea, de todo el país, con Felipe Calderón. Ellos mismos lo crearon, lo fortalecieron, y ahora que no están, acusan al gobierno de que no lo soluciona en 4 o 5 años que lleva, cuando tenemos toda la vida desde que el PRI oficialmente negoció con el narcotráfico y el PAN le siguió y le aceleró. Es horrible. Nos interesa mucho que la conciencia en Ecuador sea tal que realmente puedan hacer algo. Hubo una reunión que alguien me comentó, no me acuerdo ahorita, que tuvieron precisamente con Ricardo Patiño, con el que a través tuyo lo mandamos a saludar, que dijo, nuestro error en un momento dado en Ecuador es que gobernamos para el pueblo ecuatoriano, pero no con el pueblo ecuatoriano. Y creo que esa es otra tesis. Es muy diferente hacer políticas de apoyo al pueblo a decirle, voy a gobernar, voy a hacerlas, pero voy a gobernar contigo. Se me ocurre, que tienen que hacer algo de esto, porque tienen que rescatar Ecuador. No puede ser que hayan tenido esa traición tan obscena que hizo este Lenón, le digo yo, Lenón Moreno, y después lo que pasó con el pelmazo de Lazo, porque de veras les digo, ¿qué pasa? Ni siquiera es una persona que pudiera decir que maneje la política, porque ni siquiera les endulzó todas las atrocidades que ha hecho en Ecuador. No les hizo el juego de dorarle la píldora, como decimos aquí en México, de hacerlos tontos, marearlos y como quiera hacer lo mismo. No, este fue demasiado grotesco, porque nunca se quitó su bandera de ser empresario y porque él iba por el negocio y por los intereses del negocio y los réditos del negocio. Eso nos queda claro. Nunca matizó, nunca jugó. Y entonces por eso ese descaro. Pero eso que sirva de espejo para todo el continente. ¿Cómo la ves? ¿Qué posibilidades tiene Luis allá y Andrés allá, precisamente en Ecuador? ¿Cómo la ves tú desde aquí? Porque sabemos que tú has sido víctima y sigue siendo víctima del gobierno de Lenin y el gobierno de Lazo, de los dos. Tú estás refugiada en nuestro país, cosa que la verdad lo consideramos como una gran oportunidad por el beneficio y la experiencia que tú tienes, de la que nos hemos beneficiado gracias a ti aquí en este país, pero que sabemos que estás siempre viendo hacia el sur. Sí, en efecto, no, como yo digo, la ausencia física no impide que estemos presentes en la política ecuatoriana y en la política de la región. Y solamente para complementar lo que tú mencionabas, Héctor, no es un tema solo del Ecuador, es un tema que pasó en todos los gobiernos de inicio del siglo XXI, es decir, primera vez que la izquierda llegaba a gobernar y primera vez que la izquierda demostraba que puede gobernar, que era un mito histórico, es decir, decían, no, los tirapiedras no pueden administrar, los tirapiedras no pueden decidir, los tirapiedras no pueden gobernar. Demostramos en la primera década del siglo XXI que la izquierda gobierna y que gobierna para mejorar la condición de vida, y los mejores indicadores de desarrollo que hemos tenido en las últimas décadas han sido las de inicio del siglo XXI en todos nuestros países. Ahora, en este segundo ciclo progresista, muchos países como Bolivia, por ejemplo, mantienen los mayores indicadores de crecimiento, que es uno de los temas que tienen que ser evaluados. Pero aquí, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos tan aceleradamente que no vamos acompañando la formación popular y política de la ciudadanía. Hay experiencias importantísimas. Yo por eso no anulo la gran importancia de pedagogía popular que realizamos en nuestros gobiernos para la concientización de la gente. Que la matriz cultural de 500 años de resistencia la puedas transformar en 5, 6 o 10 años es falso, es mentira. Mira, en China van 100 años.
En Cuba van 70 años. No quiero ser catastrófica, pero lo que me refiero es que no puedes cambiar la mentalidad y la matriz cultural instaurada por un sistema por las acciones del gobierno. Esto va a merecer décadas y generaciones más para poder realmente transformarse. Y yo digo, esto no puede anular experiencias profundas de educación popular. En nuestro caso, las sabatinas, que eran los espacios en los que los sábados Rafael Correa hablaba con la gente directamente, sin trabas, sin tapujos, desmintiendo la maquinaria mediática nacional, es lo que hoy hace Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Es decir, hay ejercicios de pedagogía popular, hay ejercicios que tienen que seguir siendo socializados. Los funcionarios públicos tenemos que bajarnos del pedestal de ser la autoridad pública para bajar a ser parte de una educación popular permanente. Eso va a demarcar un cambio importante. Pero que de eso dependa, que los procesos sean más sostenibles, no. Mira, Álvaro García Linera, que es uno de los más importantes de hoy por hoy en el pensamiento político, hace 2 semanas tuvimos una clase y un conversatorio con él en Los Pinos, justamente aquí en México, para nuestro curso de IDAL, y él decía, esto es un proceso que nos va a durar menos 20 años más, entre idas y vueltas. La derecha no sabe por dónde ir, pero tampoco sabemos muy bien desde la izquierda hacia dónde ir. La derecha se está reestructurando, pero la izquierda no estamos avanzando para ser lo suficientemente vanguardistas para sostener procesos. Es decir, esa teoría del péndulo, que a mí no me gusta mucho, pero para que todas y todos enlacemos, esa teoría del péndulo, del cambio de los ciclos o estas idas y vueltas, prácticamente lo que dice Álvaro es vamos a tener al menos 20 años entre estas idas y vueltas. ¿Qué tanto logremos cambiar particularmente cada país en ese péndulo? Va a depender mucho de procesos de pedagogía popular que podamos implementar con la ciudadanía. Entonces, me parece que estos son procesos de mayor alcance y de mayor visión, digamos. En Ecuador, parte de eso es esa pedagogía popular. Es decir, hoy la gente ya sabe procesar cómo vivió antes y cómo está viviendo ahora. Los jóvenes, que siempre fueron una parte débil de nuestra gestión, porque ya los jóvenes crecieron con la Revolución Ciudadana, los jóvenes crecieron, tuvieron una década en donde su imaginario político era la cara de Correa, ¿ya? Y eso llega también a tener un cansancio, un desgaste del propio ejercicio de la política. Los jóvenes para nosotros al final de la gestión fueron una debilidad, pero los jóvenes tenían acceso a la universidad, tenían programas de becas, podían acceder a espacios de emprendimiento y espacios laborales. Hoy no tienen nada, nada. Entonces la gente ya contrasta qué fue lo que teníamos, por qué lo teníamos y qué es lo que está pasando ahora. Y eso hace que nuevamente nuestro binomio de la Revolución Ciudadana encabece todas las preferencias electorales. Estamos a muy poquito de poder consolidar una votación de primera vuelta. Haciendo promedio entre todas las encuestadoras, tenemos más o menos el 38.5 de voto válido para las próximas elecciones. En Ecuador, la primera vuelta se gana con el 40% del voto válido, más 10 de diferencia con el contendor siguiente, de tal manera que esos 10 de diferencia lo tenemos, porque la dispersión de la derecha es brutal, es decir, hay 8 binomios presidenciales, de los 8, 7 son del conservadurismo, es decir, otra vez es todos contra uno. Solo hay el binomio de la Revolución Ciudadana, que es el representante de la izquierda y del progresismo, además que es el único binomio encabezado por una mujer, que es bastante interesante dentro de la política regional y la política ecuatoriana. Somos los únicos que presentamos a una candidata a presidenta y en ese marco también se ha podido vislumbrar la violencia política de género, el ataque por la participación política de una mujer en la candidatura presidencial, por el liderazgo y llevar la batuta, digamos, en el proceso electoral. Y todo eso, digamos, en el margen de inseguridad y de crisis, imagínate qué tipo de cóctel tenemos ahora en el Ecuador. Entonces estamos a pocos días ya, el 20 de agosto tenemos el proceso electoral, exactamente a 20 días, el día de hoy. Tenemos un proceso electoral el 20 de agosto. Nos falta aproximadamente 2 puntos, ojalá un poco más, para asegurar la primera vuelta. Sabemos y estamos conscientes de que si no se puede asegurar la primera vuelta, en una segunda vuelta va a ser muy complejo y ya nos pasó el pasado 2021. Así que estamos en un trabajo fuerte, en una campaña muy fuerte territorial, en un despliegue brutal, porque además no es solo presidencial, sino también parlamentario. Entonces tenemos nuestras listas de asambleístas recorriendo todo el país, es decir,
Hay toda una maquinaria electoral actuando en este momento en el Ecuador para conseguir que el objetivo fundamental sea que el 20 de agosto se acabe esto y podamos dar un giro de timón realmente en la política ecuatoriana. Yo hoy escucho con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha claridad de lo que está en juego. Yo espero que los hermanos ecuatorianos estén en una tesitura similar, sobre todo porque ellos están dentro de esa lavadora. Ese vaivén tan fuerte que están viviendo de violencia y de cambios en su contra. Es la mejor manera de estar conscientes de esto para poder revertirlo y entender que el voto es fundamental, pero sobre todo seguir participando, politizando la vida política y económica de un país para poder hacer que te tomen en cuenta, porque si nomás votas y luego te olvidas, las posibilidades de que también se olviden de ti, precisamente porque tú estás en otra cosa, son muy altas. A veces parece que eso les pasó al pueblo ecuatoriano, sobre todo con la traición de Lenin, que no salieron a protestar en cuanto empezaron a ver ese desmantelamiento de un estado que pudiéramos llamar de bienestar que se logró y consolidó de alguna forma con Rafael Correa allá, y que no hicieron gran cosa, sino cuando les aumentó el precio de los hidrocarburos, entonces sí, la gente salió a protestar, pero luego se volvieron a calmar. Y luego con este tipejo, siempre he dicho yo que me llama mucho la atención que la clase más alta, que se siente, son elitistas, se sienten elitistas, en los hechos, su odio, su clasirracismo, su desprecio, la vileza que se manejan, la vileza en la que se manejan, sobre todo en relación a la vida de los demás, los convierte en la clase más baja. Pero bueno, este señor ha podido hacer también cosas, pero porque no hubo necesariamente una protesta. Supimos que hicieron una los indígenas de allá, platicamos incluso con algunos de ellos, y estuvo muy interesante y frenaron, pero debieron haberlo seguido para haberlo tumbado. Nos queda claro que la cuestión política ahora, el famoso juicio, la misma derecha tuvo que participar para quitarlo, y les decía yo, bueno, fue por convencimiento de principios, me decía, no, no, para nada, es porque les había quedado también mal a ellos, o sea, este señor traicionó hasta la misma derecha. Pues yo esperaría que esta oportunidad, por llamarla de alguna forma, de adelantar un fracaso que estaba haciendo él de gobierno total, en vez de continuar padeciéndolo todavía meses más, puede acabar todo ahora en agosto 20, que esperemos sea definitivo, que sea logrado, como bien dices tú, el 40% y 10 puntos arriba del inmediato competidor. Vaya, no la tienen fácil porque sabemos también, Gabriela, cómo se maneja la derecha precisamente cuando se gana la primera vuelta, pero los números no son suficientes para cumplir con el requisito electoral que se maneja en Ecuador. Y lo que hacen precisamente para poder ganar contra todo pronóstico en la famosa segunda vuelta, cómo organizan y cómo se manejan, y candidatos que están muy arriba, de repente ya parecen que no tienen nada. No sé cómo le hacen. No tengo idea, no conozco a la perfección el proceso electoral allá en Ecuador, pero sí me ha llamado la forma en que cómo llegan con fuerza, cómo llegó Andrés la vez pasada con 30 puntos arriba, no le alcanzaron para llegar a los 38 40. igual, sí, como estamos ahora. Y ¡pum! Se los desaparecen en la segunda vuelta. Y obviamente con la intervención de la embajada norteamericana, porque yo recuerdo muy bien que a uno de los candidatos, de los falsos candidatos que hay por allá, como Yacu Pérez, decía, acabo de estar con el embajador de los Estados Unidos, y saliendo de la embajada lo entrevistaban, porque ahí había ido a negociar el destino si era su gobierno. O sea, digo, más descaro no se puede. Aquí estamos igual, ¿eh? Lo simulan un poco más, pero esta candidata que está de la oposición es puesta por el Departamento de Estados Unidos. Claro. Ellos lo pusieron, ¿sí? A través, ¿quién es un mensajero aquí? El famoso Claudio X. Esa es la verdad. Que el pueblo de México sepa bien eso y se concientice que ese candidato lo están poniendo desde Estados Unidos y van a soltar millones de dólares precisamente para ponernos un candidato que va a seguir haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores, robando, saqueando los recursos naturales a disposición de qué, de quiénes, de las empresas extranjeras. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? Pues los mexicanos que tengan acciones con esas empresas extranjeras o que tengan tratos por ahí. Entonces,
Así como nosotros tenemos una cita electoral el próximo año y todavía falta, pero ya no mucho, Ecuador también se enfrenta a su destino. Y ojalá que esta vez sí le puedan dar la voltareta. Ojalá que esta hora del cambio sea para para el regreso a esa senda de la que nunca se debieron de haber salido. Vamos, si hubiera pasado eso, si Lenin no hubiera traicionado, digamos, si Lenin hubiera sido esa persona que todos creyeron que era, Ecuador no estaría ahorita como está. No estaría ahorita como está. Estaría en otra situación, muy diferente a la que tendrían ahora. Sería un despegue, una consolidación todavía más allá. No, pues es terrible, te digo, no sé qué más nos puedas comentar, Gabriela, que te acuerdes, porque para tenerlos presentes es vital. O sea, esta lucha no la están dando solos, nos vemos en ustedes. Estamos viendo adelantado en agosto lo que nosotros vamos a tener en junio del próximo año. Esa es la verdad. Correcto, Héctor, correcto. Y en ese sentido, mira, yo siempre digo que los gobiernos neoliberales se sostienen con tres patas. Y las personas, que además Lazo tiene menos del 13% de credibilidad y aceptación, ojo. ¿Cómo se sostiene? Me dicen, ¿no? Un presidente con tan baja credibilidad, ¿cómo se sostiene? Bueno, como se sostuvo Moreno, como se sostiene cualquier neoliberal. Con la embajada de los Estados Unidos, con las élites económicas y con el aparataje mediático. Son tres partes que no podemos olvidarlos ni dejarlos de lado. ¿Qué es lo que hacen estas tres partes? Embajada de los Estados Unidos, aparataje mediático y élites económicas. Por un lado, cuando algo funciona, se mimetiza, ¿no? Entonces, como aquí funciona la transformación, como aquí funciona el tener gente del pueblo, creen que disfrazando a alguien del pueblo se va a convertir en pueblo. Y el marketing político lo que te hace es anular todo tipo de comunicación. En eso Andrés Manuel la tiene clarita. Nos ha dicho, cuidado en creer y en caer en el enviciamiento del marketing político, como que si eso solucionara lo que realmente es un proceso de comunicación política. En Ecuador nos pasó. El tema del marketing político, que requiere de miles de millones para realmente poder establecerse, se opera también desde las élites económicas, desde la Embajada de los Estados Unidos y desde la mediática. Cuando nosotros estábamos en el fervor del proyecto de la Revolución Ciudadana como el mayor proyecto alternativo de la historia de nuestro país, pusieron a un supuesto disfrazado de alternativo como es Yacu Pérez, recadero de los Estados Unidos en la política ecuatoriana. Hasta ahora está, y no es que está menor, sobrevive. ¿Y qué hace? Te quita los votos de la izquierda progresista, de los que creen en lo alternativo, de los que creen que con que salgas haciendo un ritual del agua, pues te volviste ecologista o ambientalista, ¿no? Entonces, claro, hago el símil. Porque lo mismo está pasando acá, es decir, disfrazan a alguien de popular, disfrazan a alguien de pueblo, disfrazan a alguien de originario, y además si es mujer, es la perfecta, cuando la derecha estaba absolutamente desarticulada y no tenía a nadie. Esos son los golpes que hace el marketing y este think tank que le llaman, ¿no? El gran centro de pensamiento de la derecha para poder golpear a la interna y en los orígenes mismos de los procesos de transformación. Y ahí vuelvo a la necesidad de pedagogía popular. Pero bueno, ahora todavía estamos acá a tiempo de seguir implementando procesos de pedagogía popular. En Ecuador estamos a 20 días. Y en 20 días lo que esperamos realmente es poder consolidar esta necesidad, no solamente de la nostalgia de lo que fue la Revolución Ciudadana, sino que la Revolución Ciudadana en la práctica es el único equipo y el único proyecto que puede restituir en algo la estabilidad de la gente. No exagero y yo les pido a todas y todos pues, que puedan revisar solamente en el Internet, que ahora nos da apertura a todo, los datos de Ecuador, tanto los indicadores de desarrollo como las noticias diarias. Y nos vamos a dar cuenta de la necesidad y la importancia de que el Ecuador no solamente dé un giro de timón para beneficio de su propia gente, sino para la región. Que el Ecuador haya sido uno de los pioneros de del primer ciclo progresista y que hoy esté ausente de este segundo ciclo progresista es muy doloroso, porque nos inhibe estar en los debates sustanciales de intercambio comercial, de moneda, de integración, es decir, lo que está haciendo México y Brasil junto con Argentina, realmente es fundamental para la región y el desarrollo de todos. Y pensar que el Ecuador esté por fuera de eso, pues nos duele. Así que sí, estamos apostando todo, estamos optimistas, no triunfalistas,
pero sí estamos muy optimistas porque hemos visto que la reacción del pueblo ecuatoriano hoy es diferente. Y no digo que sea la suficiente, ojalá lo fuera, pero esa es la tarea que tenemos todas y todos, seguir construyendo conciencia y esta revolución de las conciencias, seguirlo haciendo realmente a nivel de todo territorio y de cada casa. Cuando logremos eso, ahora en 5, en 20 o en 50 años, habremos cumplido el reto de haber entregado la vida a la política y a la militancia. Así que ahí estamos, de pie, esperando el 20 de agosto, agradeciendo la solidaridad de todas y todos los que están pendientes de Ecuador. No es menor lo que estamos pasando, es catastrófico realmente, pero solo lo vamos a conseguir en unidad adentro y en unidad afuera. Así que eso, Héctor, y sí, muy pendientes porque además hay anuncio de todo, hay anuncio de fraude. Recordemos que las mismas autoridades electorales que están hoy por hoy en este proceso electoral son las que estuvieron hace 7 años, son las que estuvieron en el 21, son las mismas que están ahora, es decir, no han cambiado. En febrero acabamos de pasar un proceso electoral que nos dejó muy bien parados. El 70% del territorio ecuatoriano hoy es gobernado por gobiernos locales de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, eso es apenas 4 meses de toda una historia de estos últimos años de una institución fracasada y de un Estado fallido. Así que sí, hay muchas alertas que tenemos en territorio. Nuestros migrantes que también votan están denunciándonos que hay falencias para poder ingresar al voto telemático. Es decir, hay una serie de irregularidades que no nos sorprende, que las denunciamos, pero que nos hacen saber que hoy necesitamos estar más atentos que nunca en el proceso ecuatoriano. Mira, ahorita que hablaste de pedagogía, quiero por favor que anuncies tu escuela, que es vital precisamente para poder empezar a tener conciencia de los procesos que estamos viviendo. Yo te digo que dentro de todo este caos que se ve, no nomás en Ecuador, sino que se avisora en el mundo entero, quiero pensar que precisamente esto va a devenir en que en vez de los 20 o 50 años puedan acelerarse y sean antes, porque la coyuntura aprieta cada vez más. Como tú dijiste, ellos están muy conscientes en Estados Unidos de los recursos que tenemos y tú más que nadie sabes del informe que presentó la comandanta del Comando Sur de Estados Unidos cuando mencionó todos los recursos que había en América Latina, pero como si fueran de ellos, nunca dijo de quiénes eran. Dijo, de Brasil tiene esto, no me dijo, estos son los recursos, o sea, de aquí no servimos, de aquí somos todos. Nunca mencionó dónde estaban esos recursos. Que, uy, de veras, eso es muy descarado. Eso revela mucho. El que no dijera, de Ecuador tiene tantos recursos, México también. No, no, estos son los recursos con los que nosotros contamos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ellos van a apretar y lo están haciendo, lo estamos viendo con ese descaro, precisamente ante el nuevo orden mundial que ya está a raíz de la guerra de Ucrania. Entonces yo espero que en contrarrespuesta a este ataque que se está viviendo solapado, descarado como en Perú, el despertar sea más rápido. Como ya lo está dando África, como lo está dando África, sí. Que dice, sabes que ya, para afuera, te nos vas en este momento. Y que afortunadamente Níger no está sola, que ya dijo Magui y otro país que ahorita se me va, que dijeron, ¿sabes qué? Si los invades Francia o Estados Unidos, entramos. Y que Rusia ya también reconoció. Y que espero que así sea en América Latina. Voy a aprovechar para decir algo que siempre digo cuando hablamos de este proceso de descolonización. La liberación y soberanía de América Latina no puede ser lograda sin África, porque somos los dos continentes más ricos y pudiéramos decir que somos los dos continentes que en cuanto a recursos mantenemos a todo el resto del mundo. África lo que tiene y lo que tiene América Latina es suficiente no solo para que nosotros los que estamos en el continente vivamos bien, sino que también todo el mundo viva bien, porque hasta ahorita nomás viven bien ellos, los europeos, los gringos, pero nosotros no. Da para la riqueza que tenemos estos dos continentes, da para todos en términos justos, lo que debe ser justo para cada uno, el precio que yo lo debo vender y el precio que tú lo debes de adquirir y revender, que no lo es, por eso el beneficio siempre ha sido para ellos y no en relación a nosotros. Entonces tenemos que dar esa batalla juntos. Me gustaría que nos dieran los datos de Ideal para que nuestro productor Eduardo Penagos los pudiera poner aquí. Claro que sí, no, muchas gracias, porque además hay toda una recomposición del orden mundial, no solamente la pandemia, sino la guerra contra la OTAN, la crisis en Europa, las nuevas relaciones sur-sur, es decir, hay toda una recomposición geopolítica que nos exige estar como atentos del debate porque no es
por fuera de lo que está pasando en nuestras propias realidades territoriales. Y en ese sentido yo decía, no es casual que estemos viviendo este año los 200 años de vigencia de la doctrina Monroe y todo lo que eso significa para el análisis no solamente reflexivo político, sino para la realidad de protección de soberanía y de territorialización de lo que es nuestra política. Eso es lo que hacemos un poco en Ideal, en el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que lo formalizamos acá en México a raíz del exilio, lo preside Rafael Correa, yo soy la directora ejecutiva, tenemos toda una red de compañeras y compañeros a nivel de la región actuando en procesos de formación y capacitación. ¿Cuál es nuestro interés? No hay que descubrir el agua tibia. Lo que hay que hacer es sistematizar las políticas públicas exitosas para convertirlas en herramientas de aprendizaje popular y que la gente sepa qué discernir lo público, lo político y todo lo que conlleva, digamos, un quehacer local. Entonces, quienes nos quieran visitar, institutoideal.la es nuestra web. Ahí ya estamos liberando los cursos que arrancaron hace 2 años. Ya tenemos liberado todas las clases, cuadernillos, lecturas, el libro de Mujeres, Poder y Política en América Latina y también de Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia, que esto les aconsejo ver porque realmente es cómo traer, cómo romper la visión ortodoxa de la economía y volver a los conceptos y al debate de la economía política. Este libro, producto de nuestro curso, hoy se está utilizando incluso en varias universidades aquí en México. Te comento, Héctor, que nos ha dado mucha satisfacción saber que nuestro libro está siendo utilizado como material de estudio también en carreras de economía de universidades mexicanas. ¿Tienes el libro, tienes aquí el libro para poderlo mostrar? No lo tengo a la mano, en realidad, pero es de descarga gratuita. Ustedes entran a la página de Ideal en publicaciones y nuestros libros son de descarga gratuita y ustedes ya pueden tenerlo en sus manos para analizarlo, difundirlo, pero sobre todo compartir las reflexiones y, como yo digo, desbaratarlo. Vamos ahora próximamente ya a liberar todo el curso de comunicación. Ahí quien llevó un poco la batuta en la clase magistral fue justamente Jesús Ramírez, el vocero presidencial aquí de México, pero hay muchas voces como la presidenta de Telesur, entre otros, que ponen los puntos sobre el tema de la comunicación. Seguimos con el de geopolítica. Este año arrancamos con gobiernos locales y ahora mismo estamos cursando el de humanismo latinoamericano, un poco lo que nos han planteado que en México, el humanismo mexicano como una recomposición conceptual y teórica de lo público, que lo estamos llevando como humanismo latinoamericano. En ese margen es que estuvimos con Álvaro García Linera hace 2 semanas en la conferencia magistral, pero tenemos exponentes de todo el continente y cierra justo Fernando Buenabad, que lo acabas de mencionar hace un momento, porque lo que nos interesa es cómo generar herramientas de combate ante el fascismo y la recomposición fascista que estamos teniendo en el continente desde la cultura y el pensamiento crítico. Este curso lo estamos llevando de manera conjunta con la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano, con Casa de las Américas de Cuba y con el Centro de Cooperación Floreal Gorini de Argentina. Entonces nos juntamos justamente, y este es un curso que termina a finales de agosto, y que en octubre esperamos tener un gran encuentro de pensadores para poner las pautas y dar herramientas de combate al fascismo contemporáneo. Las prácticas que estamos viendo ahora de la derecha no es solamente una derecha conservadora. La misma derecha conservadora está aterrada con lo que puede hacer la derecha fascista en el continente. Exacto, exacto. Estás diciendo el punto. Mira, te comento, tuvimos una charla con un integrante, todavía integrante del PAN, que se llama Javier Corral, que es conocido aquí, que es de derecha, y él dice que no es de derecha, que él es socialdemócrata, pero bueno, pues está en un partido de derecha y la sabemos bien que la socialdemocracia ya no sirve, ya quedó rezagada ante este capitalismo salvaje que ya lo quedó rebasado. Entonces, cuando te dicen socialdemócratas, uno se acuerda de Boric y dice, no, pues no quiero nada de eso. El punto es que él mismo nos comentaba en una charla que tuvimos hace un par de semanas que estaba aterrado por esa derecha. Esa es una derecha fascista, nazista, y están descarados a todo lo que da. Afortunadamente tenemos un respiro aquí en México, dado que no les fue tan bien a Vox y al PP, allá en España, porque ellos son los que financian a todos los locos que tenemos aquí, a los acelerados nazistas que hay aquí en México. Entonces, digamos que tuvieron un tropiezo serio y por lo mismo aquí no se alzaron como acostumbran hacerlo cada vez que allá
tienen un triunfo electoral o que sienten que lo que pasa en España tiene que pasar aquí en México. Pero lo que dices tú es muy claro. Estamos hablando de una derecha de otra naturaleza, muy diferente a la que digamos era todavía del siglo pasado. Aquí en México todavía se reconocía una derecha que decían, incluso para los panistas, aquí en mi estado, se decía, son los panistas de antes, decían. Claro. ¿Por qué? Así decían los panistas de antes, la derecha de antes, que es la que le daban más prestigio a las mismas personas, porque decían, bueno, sí son derecha, pero no como lo están haciendo los que están ahora, que son demasiado voraces. Entonces, que lo menciones, qué bueno que lo dices también tú, porque eso es verdad, este fenómeno es cierto. Lo chistoso es que estos extremistas de derecha, a toda la izquierda la ven radical. Claro, no es que les conviene, es que conviene, porque en este imaginario de que los radicalismos son malos y la polarización es mala, entonces todos tratamos de ser socialdemócratas. Y ese es el peor error que podemos cometer, ¿no? O sea, hay que dejar los puntos sobre las IES y esto es un debate entre las políticas de la vida o las políticas de la muerte. El supuesto proyecto buquelista nos plantea eso. Y la alerta que tenemos en la región después de Bolsonaro y ahora con un Bukele presente es que si la izquierda no sabe realmente polarizar conceptos y hacia la gente, pues vamos a volver a caer en lo light, en lo del centro, en lo del neutro, en lo que ni lo uno ni para el otro, y eso es lo más peligroso, porque siempre esos son los que operan para la derecha y una derecha cada vez más violenta, una derecha que normaliza y cotidianiza la violencia, entonces no puede ser una alternativa viable para pueblos que construyen vida. Somos pueblos, los pueblos latinoamericanos, Héctor, tenemos un factor que nos separa de todo el mundo. Los pueblos latinoamericanos somos carne, somos corazón, somos pasiones, visceral, o sea, para nosotros todo actúa en son de pasiones. Entonces, no podemos alivianar la emotividad de los latinoamericanos desde la política. Tenemos que hacer que esa pasión latinoamericana, que el carne, hueso, el verte, el mirarte, el sentirte, pues se convierta en expresiones políticas para recuperación de proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Y yo creo que ahí hay no solamente un tema de emociones, sino un tema conceptual profundo de la política continental que tiene que ser analizada de manera permanente. Me gustaría que dijeras algo para los que nos están escuchando, hablando sobre la socialdemocracia. ¿Por qué dijiste no? ¿Por qué tú dices no? A ver, dime tú, porque yo he dicho varias cosas en relación en otras charlas sobre eso. ¿Por qué conceptúas que ahorita ya no? No, ni ahorita ni nunca. En realidad, si podemos ver la historia y la historia política, ¿quiénes han sido los que llegan desde la socialdemocracia? Han sido los que han permitido consolidar procesos neoliberales en nuestros países. Exacto. Llegan vestidos de colores y nos plantean que no hay que pelearse con nadie. Nos plantean que no es ni de izquierda ni de derecha, sino del pueblo. Estás dando. Dale, que dale. ellos se deben al pueblo, pero que no son políticos. Nos plantean que son candidatos a políticos. Solamente con estas frases que yo les acabo de decir a quienes nos escuchan, reflexionemos. Quien asume una candidatura presidencial y se dice apolítico es mentiroso, es demagogo, porque eso no existe. La vida de los seres humanos es vida política. El mismo concepto fundamental del ser político nace desde el propio ser de la humanidad, porque tomas decisiones, porque jalas, porque sientes, porque te identificas, porque hay una disputa de ideas en la sociedad, una disputa de ideas desde la cultura, una disputa de ideas desde la política que te conforman tu propia disputa. Si tú no sabes agarrar un camino y no puedes tomar parte de la disputa, entonces eres parte del problema. No es porque eres de izquierda, eres radical. No es porque eres de izquierda radical, entonces eres un violento. No, simplemente pongámonos a ver, violentos son los fascistas, los xenófobos, los racistas, los homofóbicos. Esos son los violentos. ¿Qué buscamos desde la izquierda? Yo no tengo tapujos en esto. Ventajosamente mi vida política ha venido muy corriente de una línea de decir que soy una mujer de izquierda. Ahora el progresismo pues nos pinta un poco más de colores, pero bueno,
soy de izquierda y soy de izquierda progresista. Y en ese sentido, mi sentir son las políticas por la vida, y no lo digo, lo hemos hecho, lo demostramos. Quien quiere irse en contra de eso, vístase de colores y salga a decir que no es político y que solo quiere el bien del pueblo. Todos ellos son los más peligrosos. Por lo menos la derecha fascista, los que te presentan a los fachos de candidatos, te dicen, sí, yo soy de derecha y creo en la pena de muerte y creo en las armas y creo que la guerra es lo mejor. Bueno, te están diciendo un tema real. Esas son sus convicciones. Nosotros te decimos, apostamos por la política pública, por la salud, por la educación, por la vivienda, por los servicios básicos, porque nadie sufra hambre. Y es nuestra verdad. Pero quien te dice, ay, sí, es que hay que ser punitivista, pero hay que estar por la vida de la gente, pues no sabe dónde está parado. Insisto, esos siempre son los más peligrosos. Pero esto, hay personas que no están preparadas para esta conversación y por eso es que es más importante aún leer, informar, comparar, traer ejercicios, y no solamente de América Latina. Héctor, ahora mismo nosotros estamos como Ideal promoviendo toda una investigación en políticas de bienestar, con análisis de los Países Bajos. Nos asombraría las coincidencias profundas de políticas públicas de los Países Bajos, que son los países que menos pobreza tienen, que más felices están en los indicadores mundiales, que cero corrupción, etcétera, los Países Bajos. Nos asombraría la profunda coincidencia que tienen las políticas públicas de esos países con las políticas públicas de los gobiernos de izquierda de América Latina. Nos asombraría. Y no es Cuba, no es Venezuela, no, son los Países Bajos. Así que nos hace falta abrir la mente, nos hace falta tener mayor acceso a la información, nos hace falta que esa información se convierta en teoría y en concepto político para ser cada vez entes más críticos, porque de eso se trata. Se trata de ser entes más críticos, que podamos ir perfeccionando y mejorando procesos para la vida, siempre para la vida. Pues mira, lo que nos has comentado está de veras impresionante porque nos da herramientas en forma muy breve, como tú expresas las cosas, muy concretas, muy sucintas, pero perfectamente quedan en el blanco para que los que nos hacen favor de escucharnos les empieza a girar la piedra, como decimos aquí en México, que les empieza a mover. Oye, ¿qué De está eso se pasando? trata, De eso se sacudirnos un trata, poco. sacudirnos. La revolución de las conciencias, como decimos aquí en México ahora con la cuarta transformación, es fundamental, porque si no hay esa revolución, ese replanteamiento del status quo, menos de los parámetros con los que tú te manejas, si no te mueves esas coordenadas, vas a seguir padeciendo las mismas cosas y cada vez peor, porque no es para mejor, es para peor. Esa es la única oportunidad que tenemos como pueblos de podernos liberar, quitarnos ese bloqueo mental. Yo te quiero agradecer de veras mucho esta charla que nos diste, tan vivaz, tan apasionada, fascinante estuvo, y te quiero dejar que cierres tú el programa por lo importante que es tu mensaje para el pueblo ecuatoriano y para todos. Siempre digo que Latinoamérica nos da una referencia geográfica, pero decir que todos somos Latinoamérica hermanos nos da la vocación de la integración. Y en ese sentido, el pueblo ecuatoriano no está solo, como el pueblo peruano tampoco, como el pueblo de Colombia, que también sabemos que están sufriendo un golpe blando durísimo, muy fuerte, como también sabemos el temor que le tienen a Cristina, aunque ya no quieren que participe, pero ella está detrás allá en Argentina, donde vemos los procesos que realmente son los auténticos. Voy a decir algo que tiene mucho que ver con esto. Vemos el fantasma de Chávez. La derecha lo esgrime. Sí, le digo, ¿y por qué no presumen a Bachelet o a Lagos? Porque pues les daba risa. Parecía que trabajaba para ellos, igual como Boric. ¿Me explico? Pero en cambio, ¿por qué ponen Chávez para todos lados? Porque él sí los enfrentó. Él sí los extirpó. Él sí los combatió. Entonces, digamos esto, cada vez que la derecha mencione Chávez es que nos conviene. Así como cuando decían que el presidente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. No, el peligro irreal eran ellos que nos estafaron y robaron todo este tiempo. Cuando la derecha dice es un peligro, es para ellos, para el capital de ellos, para el negocio de ellos, no para el pueblo. Te dejo entonces para que nos hagas favor de cerrar. Gabriela, y gracias por esta charla. No, gracias a ti, Héctor. Siempre es un placer tener estas conversas. Yo creo que eso es lo que nos corresponde. Analizar la coyuntura, sí,
pero la coyuntura es producto de algo. Y si no estamos conscientes y no podemos poner en su debido margen y paraguas la coyuntura que estamos viviendo, no la vamos a entender y estaremos condenados a repetir nuestra historia. Y de eso se trata, escribir la nueva historia. Nosotros lo estamos haciendo desde la resistencia, lo estamos haciendo muy fuerte en un Ecuador devastado. Escribimos nuestra historia y queremos difundir y contar nuestra historia, como queremos que la historia de todos nuestros países y de nuestros pueblos sea contada y sea escuchada, pero que también sea estudiada y analizada para que todo esto configure unas nuevas realidades que sean dignas. Y yo creo que eso es lo más importante, la dignidad. Todo lo que busque dignidad, todo lo que genere felicidad, entonces todo eso vale la pena. Y en ese sentido, pues Ecuador seguirá construyendo su historia. México está construyendo la suya. Y no es de manera aislada. Compartimos una historia común, compartimos un presente con los mismos factores, riesgos y amenazas comunes. Por lo tanto, el futuro también es común. Y aprendamos a escribirlo de manera conjunta. La integración es tan importante para eso. Y como dice Rafael Correa y decimos desde la Revolución Ciudadana, sin perder la esperanza, que nos roben todo menos la esperanza, porque mientras el pueblo mantenga la esperanza, siempre va a ser posible dar un futuro y un proyecto mejor. Así que gracias, Héctor, fuerza a México, avanti México, y pues en Ecuador, resistiendo venceremos. Así que un abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Gabriela, que tengas muy buenas noches allá. Aquí en México, tú estás en la Ciudad de México, y vamos a estar pendientes de estas fechas que son tan trascendentales para el pueblo ecuatoriano, que está por definir su destino el día 20 de agosto. Vamos a estar muy pendientes de esto. Gracias. Ojalá ganen por nocaut a la primera vuelta. Ojalá, porque eso facilitaría mucho las cosas y evitaría los clásicos problemas que suceden en la segunda vuelta con la derecha detrás. Pero les mando un abrazo en ese sentido y también digo fuerza, fuerza del pueblo ecuatoriano. Estamos con ustedes. Gracias y buenas noches allá. Gracias. A ti.